Bienvenidos a una nueva edición de Entre Nos, el ciclo del Diario Norte de Corrientes, que a través de la imagen, la palabra, acerca a personalidades que tienen siempre una excelente historia por contar. En esta oportunidad vamos a hablar con una fotógrafa, pero que es oriunda de Río Gallegos, Ivi Perrando Schaller, una mujer que se ha interesado por una historia que en realidad, y pese a que Corrientes ha tenido a muchos de sus hombres y de sus jóvenes luchando en la guerra de Malvinas, no conocemos sobre las historias de las mujeres de Malvinas. Bueno, Ivi justamente se interesó en estas mujeres y en estas historias, por eso es que está haciendo un libro con ellas. Ivi, muchísimas gracias por este contacto. ¿Cómo estás? Hola Laura, muchas gracias por invitarme. Eh, un enorme saludo al pueblo correntino, desde acá bien pero bien abajo en Río Gallegos, Santa Cruz. La verdad que súper feliz, realmente súper feliz. ¿Quién es Ivy y por qué se interesó en estas mujeres que, como referenciaba al principio, desconocemos? Hizo que mira que Corrientes tiene excombatientes, ha perdido muchísimos jóvenes en tierras malvineras, malvinenses, digo. ¿Por qué esta necesidad de conocer a estas mujeres? ¿Quién es Ivy? Tendría que preguntarte cuánto tiempo tenemos, porque estoy a punto de cumplir 40 años y no sé si me da la longitud del programa para explicarlo, porque todavía hay un montón de cosas que no entiendo. Mi nombre es Ivy Perdomo Schaller, yo soy nacida y criada en Río Gallegos, Santa Cruz. Viví 10 años en Buenos Aires, donde estudié leyes y estudié en diseño en el aspecto creativo. Hace 10 años que volví, yo recién en el 2000 y en el 2010 vuelvo a Gallegos. Actualmente yo trabajo tanto en la justicia como fotógrafa, digamos, básicamente trabajar en la justicia es el trabajo que paga ser fotógrafa, porque bueno, el elemento creativo no necesariamente siempre paga bien, y en este caso, en lo relativo a la segunda parte de tu pregunta que tiene que ver por qué te interesamos, creo que es importante un poco el contexto. Gallegos es una ciudad de las ciudades costeras, sureñas y patagónicas más cercanas a Malvinas. Técnicamente a Malvinas es la más cercana, porque del costado, o sea, vos sabés que las Malvinas son no solo Soledad y Gran Malvina, sino toda una serie de un archipiélago de pequeñas islas alrededor. La isla más al oeste de las Malvinas se llama Isla Castor, Beaver Island, y de esa isla a Gallegos hay 650 kilómetros. Entonces, si nos situamos hace 40 años, todas estas pequeñas ciudades, que ni siquiera es justo decir ciudades, porque vos pensás que Gallegos como cabeza, somos capital de Santa Cruz, en ese momento teníamos 30.000 habitantes. Si, no sé, si un fin de pones TN y ves, no sé, un partido de Boca, la mitad de la bombonera a duras penas llega a la capacidad de la ciudad que había acá. Creo que la distancia, la geografía en este sentido, eh, creo que el aspecto profundamente traumatizante de estar viviendo una de las épocas más complicadas de nuestra historia argentina y de pronto despertarnos un día y encontrarnos lleno de militares. Y eso que en Gallegos hay 5 bases, porque vos tenés las 3 bases de las Fuerzas Armadas y las 2 de seguridad. Es una ciudad que estratégicamente en Malvinas, la verdad que fue un punto muy importante. Pero de pronto teníamos jóvenes de todos los acentos, de todo el país, y siendo el último puntito de la Argentina antes de llegar a las islas, no solo las islas del este, sino también en la isla Tierra del Fuego. Mi ciudad quedó como conmocionada, profundamente conmocionada de una tranquila, muy tranquila vía de pueblo patagónico a lo que se convierte durante los 74 días de la guerra. Por eso, pasan los años, termina la guerra, vuelven los soldados. Y este concepto de desmalvinización, que es un concepto que está muy arraigado, sin saber que está arraigado, pero que está profundamente metido, y yo lo veo en el sentido de yo soy de Río Gallegos, yo viví 10 años en Buenos Aires, y la gente no se da cuenta lo desmalvinizada que está. Es terrible. Parte, digamos, de mi proceso en estos 3 años, que fue bastante complicado, tuvo que ver con cómo se les
explica a alguien que está totalmente pleno dentro del sistema desmalvinizante que es importante, que es Malvinas y la dictadura, son historias paralelas que suceden dentro del mismo contexto, pero que cada una tiene un alma propia, que no es una cosa consecuencia de la otra. Hay un montón de cosas entrelazadas que existen previamente a que alguien en Casa Rosada dijo, vengan que le daremos batalla. La desmalvinización a nosotros nos pasó por arriba. Yo nazco a fines de 1982, mi madre estaba embarazada durante la guerra. eh, Me acuerdo que ella me contaba que conmigo en la panza tapaba las ventanas con cartones, en algo que se llama oscurecimiento. Es una técnica a los efectos de que no se vea ningún tipo de luz para que, en caso de ataque, las ciudades costeras no sean encontradas, porque los ataques siempre eran de noche. Em, entonces, en el colegio, en esa época, nosotros, fíjate que yo egresé en el 2000, así que 80 y 90, esas décadas yo estuve, digamos, dentro de la parte educativa. Nosotros dibujamos las Malvinas con los ojos cerrados, o sea, siempre fue, no se olvidó, no se desmalvinizó ni un poco nuestra memoria como sociedad, ¿no? Imagínate que yo ya tenía 10 años, que es más o menos donde empezás a tener los primeros recuerdos, y yo recuerdo vigilias, el concepto de juntarnos, de esperar la noche del 1 de abril a que se hagan que se haga el 2 de abril. Entonces, yo no es que sé mucho de Malvinas, pero de las mujeres no sabía nada. Entonces, cuando yo me entero que había, no solo había mujeres, sino que 6 de ellas habían estado acá en Gallegos, mi primera reacción fue enojarme, porque dije, ¿cómo que yo no sé esto? No porque yo soy importante, sino porque yo soy de Gallegos. Yo tengo que saber estas cosas. La primera punta del hilo es este libro de Alicia Panero, de Mujeres Invisibles, donde ella también encuentra que había mujeres de uniforme en Comodoro. Ahí me empecé a meter, empecé a buscar a través de internet, a buscar, y haciendo retratos, justo hago un retrato de una enfermera que es militar, y ella me dice, vos tendrías que hacer esto con las veteranas de Malvinas. Y yo, ¿cómo? ¿Veteranas con A? Te juro que esa fue Y me dice, sí, yo trabajé con una en el Hospital Central en Buenos Aires. Digo, ya me estás diciendo cómo se llama. Cuestiones de verano, viajo a Buenos Aires y la voy a buscar. Yo la había hablado con ella, es Silvia Barrera. La había encontrado por Facebook, me había respondido. Mi novio vive muy cerca del hospital, así que caminé 10 minutos, llegué al hospital, le avisé que estaba y ahí la conocí. Lo primero que hace apenas yo entro a la oficina es darme una lista que me pone así en la cara y me dice, somos estas. Y yo venía por una y ya en la lista ya eran 13. Digo, bueno, ¿quiénes son estas minas? Me llevó 3 años, eh, no solo encontrarlas, sino también conocerlas. Eh, Al día de hoy, el mayor logro de mi vida, que excede lo profesional, es estrictamente humano, es haber tomado un café con cada una de ellas, porque de las 16 mujeres que estuvieron dentro del TOAS, que pisaron Malvinas, que estuvieron en los barcos mercantes haciendo logística y llevando, digamos, todo lo que se necesitaba de continente a las islas, la única mujer militar que la fuerza la manda a Comodoro, pero la noche del 21 al 22 de mayo, que habían empezado el desembarco inglés en las islas, le dicen, mira, Lina, ¿querés venir con nosotros? Porque la cosa está muy complicada. Y ella dice que sí, la misma Fuerza Aérea la había dejado afuera del plan de vuelo. Por esa noche ella decide ir. Y esa decisión no fue a través de una cuestión militar, fue a través de una cuestión humana. Lo que la pone en la misma línea narrativa de las otras 15 mujeres, que son todas civiles y son todas voluntarias, y por causas del destino estuvieron dentro del TOAS, que esto es profundamente importante de hacer la diferencia, que caminaron Puerto Argentino, que fueron bombardeadas, que estuvieron con alarmas, que estuvieron haciendo obras evasivas, que tuvieron que cambiar el destino del barco para ir a otro lado porque había enemigos adelante. Las empiezo a buscar, las empiezo a escribir, consigo sus números, las busco por Facebook, las busco por teléfono, y así encontrarlas. Y
tengo el enorme privilegio de haber escuchado las voces de las 12 mujeres que quedan vivas de este enorme y maravilloso grupo de valientes mujeres. Son 12 mujeres que están vivas, y Sí, ¿cuántas eran en total? 16. Es un grupo de 16 mujeres divididas en 4. Tenés la Marina Mercante, que desde el primer día eh, digamos, queda debajo, digamos, de lo que es la Armada Argentina, ya que así como la Armada tiene sus propios, digamos, buques de transporte, la Marina Mercante tiene muchos más. Entonces, la enorme, casi completa, te diría, mayoría de veteranos de la Marina Mercante son civiles, porque son eh, marinos civiles que eligieron, y esto también es importante, cada tripulación, cada capitán de barco de la Marina Mercante dijo, miren, teníamos una ruta que, no sé, iba a Canadá. Tenemos que bajar todo porque nos vamos a Malvinas. El que quiera se quede, el que quiere se baja. Los que decidieron quedarse cargaron todo lo nuevo y se fueron a las islas. Eh, Justamente porque en ellos iban la mayor cantidad de cosas que podían ser transportadas para llegar ahí a través del puerto argentino. Después tenés el grupo de, quizás el más conocido para la gente, que tiene que ver con las 6 instrumentadoras quirúrgicas que llegan a las islas el 8 de junio. El 7 de junio se da un mensaje, ellas trabajaban en los hospitales Cosme-Gericht, que es el Hospital Central Militar en esa época, y en Campo de Mayo. 5 del Cosme-Gericht y una de Campo de Mayo. De un día para el otro les dicen, miren, esto es 8 de junio, ya estamos yendo a la parte final de la guerra, así que eh, Puerto Argentino estaba totalmente saturado, las evacuaciones aeronáuticas se hacían prácticamente todas las noches. Y el concepto de la instrumentadora quirúrgica es importante porque, a diferencia de la enfermera que tiene otro tipo de formación, la instrumentadora quirúrgica tiene que adelantarse al cirujano. El cirujano solamente lo puede instrumentar o una instrumentadora u otro cirujano. En Puerto Argentino, al no haber instrumentadoras quirúrgicas, lo hacía otro cirujano, pero ese cirujano que te instrumenta es un cirujano que no está en quirófano con otro soldado. Entonces dijeron, tráiganos gente, porque, no, o sea, realmente tenemos 2 cirujanos cuando necesitamos uno, y ese otro tiene que estar en otro lado. Entonces piden instrumentadoras dentro del ámbito militar, y les dicen, bueno, las que quieran ir, que se decidan porque salimos mañana. La mañana del 8, la madrugada del 8 de junio, se presentan 6 mujeres que vienen a Gallegos. Esa es la noticia de Infobae que yo encuentro, que buscando mujeres en Malvinas encuentro que hubo 6 en mi ciudad, que automáticamente para la gente del sur, si vos ya estuviste en Gallegos, automáticamente sos de Gallegos. Entonces yo las reclamé como mías, como diciendo, son mías, las tengo que encontrar. Así encuentro a Silvia y a través de Silvia encuentro a todas las demás. Llegan a Gallegos el 8 de junio, del 8 de junio nos llevan a Punta Quilla, que es un pequeño puerto que tenemos acá en Santa Cruz, y de ahí a Irizar. Y se quedan hasta el final de la guerra, no solo hasta el cese del fuego, sino también unos días posteriores, donde siguieron, ellos trataron de subir la mayor cantidad de heridos y personal para que no cayera preso de guerra, y después tuvieron que tener unos controles tanto de la Cruz Roja como de los ingleses. Entonces, bueno, ahí es cuando se les confisca a Silvia Barrera casi la mitad de los rollos que ella había llevado. Los rollos fotográficos de esa época mayoritariamente son de ella, la mitad los pierde en esta, digamos, casi al volver, y lamentablemente, bueno, son justo los que tenían que ver con la parte de cómo ellas como instrumentadoras se desarrollaron en ese ámbito. Después tenés el grupo de la Fuerza Aérea, que en realidad es un grupo y es una sola persona. Vos tenés, cuando la Fuerza Aérea decide, a diferencia del resto de las fuerzas, a partir de 1980 ya incorpora mujeres. Entonces, vos ya tenías 2 años de mujeres integradas o trabajando como dentro de la sanidad, pero como personal militar. Este grupo se divide en 3 meses. Son 14 mujeres que fueron y estuvieron en mayo, estuvieron en abril el primer grupo, en mayo el segundo y casi la mitad de junio el tercero. Son 14 mujeres que fueron a Comodoro Rivadavia. El primer grupo lleva el hospital reubicable porque, bueno, como te había comentado antes, Comodoro se vuelve la base central de la logística de la Fuerza Aérea.
El segundo, cuando el grupo de abril vuelve, llega el grupo de mayo. En el grupo de mayo se encuentra Liliana Colino, que es la historia que te contó antes, la historia del 21 al 22 de mayo, donde ella estaba ahí. Liliana es la única mujer militar que, además de, a ver, en ese momento era, si no recuerdo bien, era jefa de enfermeras de terapia intensiva en el Hospital Aéreo en Buenos Aires, y además tenía la especialización de traumatología y quemados. Entonces el capitán Smith, que era el capitán médico que organizaba la evacuación esa noche, yo a Lili la conozco personalmente y estoy totalmente convencida al día de hoy que el capitán Smith eligió a lo que él consideraba lo mejor que había, y esta enfermera en particular tenía una gran mano y era justamente, o sea, quemados, traumatología y terapia intensiva, las tres juntas en una persona. Entonces, y además ella era la que se encargaba de hacer los BEM, que son los botiquines de emergencia médica, que eran transportados en los Hércules. Ella era la que los organizaba. Entonces dijo, bueno, sabe todo esto, sabe dónde están las cosas. Y yo con desgracia, Liliana, ¿querés venir? Porque está complicada, y Liliana o sea, saltó en palomita al Hércules y dijo, obviamente voy. Y después tenés el último grupo, que es el grupo del que menos se sabe, que tiene que ver con un grupo de 7 civiles y un militar, que es la Operación Influencia. La Operación Influencia fue una operación gestada a través del Estado Mayor Conjunto, donde se buscan a descendientes de ingleses que puedan ir a Malvinas, hablar el idioma inglés y ver cómo estaban las cosas. Mandaron McCormack, Dylan, o sea, todos apellidos claramente británicos, como para ver cómo está la cosa. Ellas van 2 veces. Este grupo son 5 varones y 3 mujeres, liderados por uno de los varones que era un capitán de artillería, no miento, de caballería en ese momento. De las 3 mujeres quedó bien una que se llama Cristina Cormac. Cristina es una gringa, pero gringa, con unos ojos azules así de grandes, entonces clarísimo que podía, es más, ella me contó un par de anécdotas donde a ella la confunden con una malvinense, y ella les dice, no, no, pero mira que yo soy de Buenos Aires, con el acento más porteño que puedas encontrar. Ellos fueron en plan de misión de paz. Creo que ya a este punto ya la gente sabe, o es bastante conocido, la idea de que nadie creyó que en efecto Margaret Thatcher nos iba a tirar a toda la Armada Británica encima. Ellos van la primera vez el 16 de abril y la segunda el 24 al 25 del 26. El 26 empiezan las peleas, no recuerdo si en las horcadas, me parece. Entonces el mismo 26 los suben al Tango 01 y los devuelven para Continente. Pero ¿qué pasa? Es tan desconocido este grupo que al día de hoy la gente no sabe que tenemos una inglesa como veterana de Malvinas. Porque una de este grupo, que es una información que se le pasó por arriba eh, al, a los altos mandos militares en esa época, y al día de hoy yo lo volví a preguntar, esto fue en noviembre, y la pregunta fue como hija de un inglés, o sea, directamente. El caso es que vos tenés 3 mujeres, una de ellas llega a Argentina en 1938, mandadas de un barco que sale de Londres, porque su padre era un escudero de la corona británica. La realidad con esta mujer es que ella viene, es cierto que es inglesa, ella llega a Argentina con 7 años, se anotaban a todos los inmigrantes que llegaban al país, yo encontré esas actas. En noviembre, la embajada británica aceptó mi pedido de ver los archivos, yo encuentro los nombres y me doy cuenta que aquello que yo no había, que nadie sabía, yo lo había encontrado, y cómo se le dice a la gente, tenemos una veterana en Malvinas que es inglesa. Bueno, lo único que yo tenía era data dura, tenía resoluciones, no tenía la tridimensionalidad que me dio eventualmente Cristina Cormac, eh, que me cuenta quién es ella. Estaba casada con una argentina y tenía 5 hijos argentinos, que ella deja incontinente y con 50 y monedas de años, se va a esta misión porque entiende que ella puede ayudar. Y cuando este mayor hace, no recuerdo si es la pensión, pero se tienen que juntar todos este grupo de argentinos que fueron a las islas en esta misión, ellos hacen todos los papeles que son necesarios que le pide el Ministerio de Defensa para poder cobrar la pensión como veteranos de Malvinas, porque al día de hoy, Cristina, por ejemplo, no tiene la medalla, porque nadie las conoce. Y ella fue la que me cuenta que Silvia, que
no quiso firmar al final. Ella hizo todos los papeles, todo para que todo el grupo esté. Pero a la hora de recibir la pensión, Cristina me dice, ella no quiso porque dijo, esto no es para mí. Dice, yo fui a ayudar, hice lo que pude, no nos salió, pero yo no necesito esto. El trabajo final tiene que ver con esto, tiene que ver con haber podido conocer esas 12 voces, esas 12 memorias, esos 12 testimonios, contarme un montón de cosas que no solo yo no sabía, y mirá que yo me enteré un montón de cosas a lo largo de todo este tiempo, hay un montón de información cruzada, hay un montón de nombres que sí, que no, que eran 7, que eran 12, que eran 5. ¿Por qué crees que se las ignoró? Porque ellas, ¿le llegaste a preguntar este tema? Porque me imagino que ellas también deben sentirse ignoradas por la historia argentina. Te puedo decir qué es lo que yo entiendo después de hablar con todas. Si vos me preguntás, yo creo que la sociedad no se planteó la posibilidad de que hubiera mujeres allá. Entonces no creo que tiene que ver con una cuestión de ignorar, porque para ignorar vos tenés que ser activo de que eso existe y simplemente ignorarlo y seguir de largo. La gente no tiene idea. Gobiernos a lo largo de los últimos 40 años no han tenido idea. La sociedad entera a los últimos no ha tenido idea. Vos encontrás ahora distintas noticias que tienen que ver con, bueno, el resurgimiento de este aspecto de las mujeres, y a veces se escucha decir, bueno, pero como si, por ejemplo, una pregunta que yo escuché de un periodista, ¿qué se siente haber sido ninguneada por tu fuerza? Y justo se lo preguntaron a uno en particular, que le dijo, mira, mi fuerza me reconoció del día que llegué. Que vos no me conozcas es otra cosa. Y acá volvemos a la importancia de darse cuenta lo enormemente desmalvinizada que está nuestra sociedad. Porque si bien es cierto que en distintas historias, porque no hay una historia en común, hay una experiencia en común. Cada una lo ha vivido de una forma distinta. Cada veterana y cada veterano es una Malvinas distinta. No es cierto, a la gente no le interesa. Pero al mismo tiempo, hay un montón de gente que le interesaría enormemente si supiera algo un poco más ordenado, de decir, bueno, son estas, se llaman así. Una quedó colgada del Hércules, donde le hicieron una cadena humana para que la agarren porque el Hércules estaba yendo, porque había una alarma de Harriers, y ella corrió el avión, Eliana, la noche del 21-22 de mayo, y los dos tripulantes varones, porque ella era la única mujer, se cuelgan de la puerta del fuselaje, hacen una cadena humana y le agarran la mano y la tiran como bolsa de papa, porque el Hércules tenía que irse, porque los iban a bombardear por todas partes. Nadie sabe que en el Formosa, a menos que vos enteres esto, ¿no? En el Formosa había una mujer llamada Doris West, tenía 50 años, y que ella estaba tejiendo punto cruz, porque bordaba, porque ella es descendiente de daneses, y que ella estaba tejiendo cuando caen las bombas, que no una, tres. Una que para el costado no explota, la otra creo que derriba una antena y explota en el agua, y la del medio, que se la tira a Carballo, que es un gran héroe de la Fuerza Aérea y fue uno de los pilotos que estuvieron aquí en Gallegos, se la tira al medio del medio, o sea, al medio, y tampoco explota. Y me dice, bueno, de más está decirte que esa noche todos dormimos con el chaleco salvavidas. Y en un momento se queda mirando así y se empieza a reír. Yo estaba en silencio y le digo, ¿qué? ¿Por qué se reía? Y me pone la manito en la mano, o sea, su mano en mi mano, y me dice, de más está decirte, nena, esa noche no durmió nadie. Y yo estaba agarrándome la cabeza como diciendo, esta mujer hoy tiene 92 años. No es que la vivió como un joven de 20, 25, 30. Para la guerra, ella estaba tomando sol en el puerto de Puerto Argentino, donde la confundían con una malvinense, porque era gringa, unos ojos turquesa que no tienen sentido. Era una señora de 50 años tomando sol, mientras el Formosa iba bajando todo lo que tenía los 160 metros de eslora que tiene ese barco. Cuando vos hablas con ella, Ujú. ¿qué les quedó? Porque la mayoría de las personas que volvieron de Malvinas, algunas pudieron rehacer su vida, otras no, pudieron superar Malvinas, estas mujeres, digo, hacer sus vidas.
vos decías recién, vos te das cuenta cuando se van y ya no están con vos y están en ese momento. ¿Qué les quedó internamente de Malvinas? Lo primero que quiero poner en contexto con esto tiene que ver con una de las pocas cosas, porque si bien el contexto es igual a todas, cada una lo vive distinto, ¿no? Bueno, como cada persona en realidad. Pero tiene que ver con algo que me dijo Liliana Colino, la de Fuerza Aérea. Esta la única que se mancha los botines de turba por ser la única mujer militar eh, que pisa Malvinas. Ella me decía, cuando vos te predispones a ir y la decisión es tuya, lo que sea que te pase, vos estás preparado de otra forma que si te mandaron. Yo elegí ir. Yo sabía que iba a haber un costo. Obviamente no me di cuenta cuál era el costo hasta que llegué. Dice, pero yo lo elegí yo. Fue una elección mía. El enemigo fue el silencio, el que nos esperó a casa y lo pagamos tanto ellos como nosotras. Dice, si el día de hoy me dijeras volver, yo volvería, sin lugar a dudas. Y este punto que tiene que ver con el ejercicio de la plena soberanía de dónde está tu cuerpo, de dónde están tus acciones, de cuál es el ideal que vos sentís que tenés que ir. Ellas te dicen, hay muchas de ellas que no, que por ejemplo te dicen, yo no fui a pelear la soberanía la pelearon ellos. Yo estaba ya acá preparada para cuando si había algún herido, emparcharlo, curarlo y seguir ayudando. No es que ellas disminuyan su aporte a la guerra, es que creo que todas están profundamente convencidas que el costo que pagaron los soldados fue muchísimo mayor. Y el hecho que la sociedad argentina no haya tenido idea porque no se le ocurrió que hubiera habido mujeres, hizo que el gran sufrimiento y el gran abuso de la sociedad argentina hacia los soldados de Malvinas que recibieron después, a ellas no les toque, porque nadie se imaginó que estaban. Entonces estuvieron en primera línea de todo lo que pasó. Pero si vos hablás con cada una de ellas, un ejemplo, por ejemplo, es Marcia, que te dice, yo no soy ninguna víctima, yo no es que soy invisibilizada. Yo fui, hice lo que tenía que hacer, tenía una tarea, cumplí, aporté, cumplí con lo que yo le prometí a la patria. Dice, para mí la patria no es un partido político, un presidente. Para mí la patria es mi país, es mi familia, es mi lugar de pertenencia. Yo tenía que ir. Entonces son distintas voces. Vos tenés voces que quizás vieron eh, cuando empezaron a hablar, que había veteranos que, así como el resto de la sociedad, ¿quién sos vos? ¿Dónde estuviste? Y al mismo tiempo a mí me ha pasado que en las entrevistas que hago, cuando encuentro un veterano que ha conocido a una veterana, la forma en que habla de ellas es bellísimo. Es bellísimo porque es un sentimiento enorme en el sentido de fueron los únicos que pudieron ver una mujer argentina en las islas. Eh, yo empecé mi trabajo con la punta de un hilo y para cuando terminé de tejer el pullover, mi muestra se llama Valientes, mi libro se llama Valientes, es Valientes, una historia de mujeres. Porque hasta en los momentos más difíciles, y fíjate qué tan 1980 nos ponemos, así que no sé cuál es el nicho donde vos vas a decir esto, pero pone una referencia. ¿Vos te acordás de La extraña dama? Tenés que acordarte de La extraña dama. Bueno, Sí, sí me acuerdo. vamos a dar contexto para la gente que nos está viendo. Hace mucho, mucho tiempo atrás, había un canal de La Palomita que tenía una novela sobre una monja que había tenido un gran amor, que había tenido una hija y que ahora volvía a disfrazarse de noche como una baronesa y salía. Y la canción de La extraña dama es de Valeria Lynch y tiene que ver con esta frase que es, yo soy esa extraña dama que está dispuesta a vencer. Y para mí, ellas son eso, son extrañas porque nadie las conoce, son damas porque
excepto mi madre, no conozco mujeres más regias y hermosas que ellas. Son damas de la patria, Laura, son eso. Y están dispuestas a vencer porque en su momento, entre los 19, los 18, 19, 25, 23, 27, 50 años, que era dentro de este ámbito de edades distintas, todos fueron con una misión. Fueron en misión de paz, fueron en misión de sanidad, fueron en misión de rescate, fueron en misión de apoyo, de logística. Entonces, el heroínas para mí les queda chico. ¿Cuándo vamos a conocer nosotros? A través tuyo de las mujeres de Malvinas. Bueno, siento un poco de presión a esta pregunta. El gobierno de Tierra del Fuego me invitó a la vigilia, entonces, que se va a hacer en Ushuaia, que es capital de Malvinas. Yo, como alguien de Gallegos, digo, bueno, está bien, está bien. Es cierto que las Malvinas pertenecen a Tierra del Fuego, pero es como diciendo, está esa hermosa competencia de quién quiere más a las islas, ¿no? Las fotos se van a ver ahí por primera vez. El 7 de abril se va a hacer una muestra acá en Gallegos, y de ahí en más, la muestra tiene un moño para el que la quiera llevar. El libro, de nuevo, tengo que escribirlo durante este año, quizás para Navidad salga, vamos a poner, porque la verdad es que hay un montón de información. Es algo que yo he hablado con ellas y yo les decía, me gustaría que en cada capítulo, que va a llevar el nombre de cada una, yo escribo sobre ellas y que ellas también puedan escribir cómo fue para ellas el proceso, porque hay algunas que me hablaron el día que llegué, como fue Silvia, pero hay otras que no me hablaron hasta hace un mes y medio, Laura. O sea, son 3 años de clavadas de visto, de que no me contestan. Mariana Soneira desde el primer momento me dijo, ni a palos me hago una foto, pero cualquier duda que tengas avísame y yo te consulto. Todas las respuestas que tuve durante el año de la pandemia, que nos comunicábamos únicamente de forma digital, el día que yo la voy a ver, la primera vez que me subo a la camioneta salí a la ruta, la primera multa por velocidades por culpa de este trabajo, y le dije, se lo puse, le digo, mira, o sea, tengo una multa en Río Grande que todavía tengo que arreglar por ir a 96 kilómetros en zona de 60. Y te comento una ruta, así que es bastante, ya voy a hablar con el juez en algún momento. O sea, no había niños ni nada, era nada, plena estepa. Y hablé con Mariana como si nos conociéramos de toda la vida. Pero fue todo un proceso. Había mujeres que ya habían hablado. Una de ellas me manda un mensaje, era muy de noche, yo estaba con mi novio leyendo, y veo un mensaje así de largo que me habla de que ella estaba abriendo una caja que le había guardado la mamá después de fallecer, que ella nunca había abierto porque eran las cartas que ella le escribía cuando estaba embarcada en Malvinas. Y yo me agarré la cabeza diciendo, ay Dios mío, se me va a morir. Yo automáticamente pensé que se me moría la veterana por culpa mía, porque nos habíamos conocido hace una semana atrás. Y ella me dice, no, no, no te asustes. Digo, ¿estás bien? Nos abrimos un vino, charlo, habla conmigo, quédate. Yo ya pensando claro, es profundamente emocional para gente que no le ha hablado nunca. Y me dice, no, tranquila, nena, tranquila, que yo en realidad lo estoy viendo, pero quería comentártelo, y yo ya estaba trepada por el techo. Pero ella es una mujer enormemente noble también, que abrió esa caja y volvió a leer lo que ella había escrito hace 40 años, y cómo su madre lo había guardado. Y la mamá había fallecido y ella no volvió a abrir la caja. Y lo abrió porque me conoció. Y no es que yo sea importante, yo soy una herramienta dentro de todo esto. Son sus testimonios y sus memorias lo importante. Pero sí me doy cuenta que es algo que en 40 años nunca se hizo. Y porque no le importó, porque no le importó lo suficiente. Creo que viene por ese lado. Yo, por ser de Gallegos, por ser patagónica, para mí era importante. Y mi hijada es nieta de un veterano de Malvinas. Ella tampoco le enseñaron que hubo mujeres. La historia se la voy a contar yo. Y quizás, con suerte, el resto de sus compañeritos de colegio tengan un libro también como para poder hacerlo, y que la siguiente generación sepa que estuvimos, con nombre y apellido, que no es que estábamos sosteniendo a ver qué pasaba, sino o sea, fuimos, llegó el mosquito, ¿no? Pero las mujeres fueron activamente partícipes, y como en toda guerra no hay ayudas pequeñas, todas estuvieron ahí y todas eligieron ir. El concepto de voluntario
para mí es profundamente valiente. Ivy, bueno, fue una charla maravillosa, te agradezco mucho, muchísimo por estos minutitos, Esta hora y media. esta hora y media, no, no fue tanto, fueron 40 minutos, pero vale la pena por todo lo que contaste, por todo lo que hiciste, por todo lo que recorriste, y ¿sabés qué? Admiro también ese profundo arraigo a la tierra que tenés. Es maravilloso escuchar a una persona que defienda tanto su tierra, sus ríos gallegos, bueno, y justamente por ese arraigo que tenés es que nace toda esta otra historia, porque, 100%. así Sí. que bueno, te agradezco muchísimo. No, Laura, muchas gracias a vos por contactarme, por encontrarme. Y nada, un hermoso saludo a la República de Corrientes, que tengo un tío que es correntino, no es de sangre, pero es adoptado como tío, así que nada, ojalá que algún día pueda visitar esas tierras y nada, gracias. La verdad que estoy sumamente agradecida que desde tan al norte tengamos una conexión tan al sur y sea enormemente federal todo este cariño. Así que gracias a todos.